¿Ya podemos empezar? Ya. Bueno, buenas tardes. Tengan todos y todas en esta tarde espléndida. Pues hoy tenemos la segunda sesión del módulo 4, que se llama Problemas laborales y alternativas para los egresados, y el tema es los procesos de formación, inserción laboral y emancipación de los recién egresados. Para ello tenemos al maestro José Antonio Pérez Islas y al maestro Luis Antonio Mata Zúñiga. Bueno, antes de dar, datos generales de quienes hoy van a dar la sesión, pues quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en las sedes a distancia, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes se acaban de conectar. Por webcast nos acompañan de la Universidad Autónoma de Yucatán y también nos acompañan por videoconferencia en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En esta ocasión, quienes nos acompañaban en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional no nos acompañarán vía videoconferencia porque la escuela está tomada, pero algunos de los integrantes de ese grupo aquí están con nosotros de manera presencial. Les decía entonces que el tema de hoy va a estar a cargo de el maestro José Antonio Pérez Islas, quien es licenciado y maestro en sociología y es doctorante, ya muy pronto va a ser doctor en estudios sociales con la especialización en estudios laborales. Y además, José Antonio es el coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de esta universidad. Y lo va a acompañar el maestro Luis Antonio Mata Zúñiga, quien hizo estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí, de esta universidad. También en esa dependencia se desempeña como académico, además de participar como investigador del Seminario de Investigaciones en Juventud de esta misma universidad. Entonces, según me dijo José Antonio, él va a comenzar, después va a seguir Luis Antonio y así se van a ir alternando. Así que entonces, pues, le cedo la palabra. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes. Ustedes disculparán el retraso, pero veníamos de otro seminario en la Universidad Iberoamericana. Viernes salí de Santa Fe, no fue complicadísimo. Pero bueno, pues ya estamos aquí. La idea que tenemos en mente es irles comentando fundamentalmente los tres asuntos que hoy dan nombre a la mesa, que es los asuntos de formación, inserción laboral y emancipación. El orden lo hemos cambiado un poco porque creemos que tenemos que entender el proceso de emancipación para después entender los asuntos de formación y finalmente inserción laboral. Esa es, digamos, la primera propuesta que le estamos haciendo en torno a lo que va a ser esta sesión. La segunda es que fundamentalmente nosotros, nuestro sujeto de estudio es que son los jóvenes. Y en el tema de estudiantes siempre acentuamos, subrayamos que primero los estudiantes son jóvenes y después son estudiantes. Porque ese es un asunto que se nos olvida muy seguido, sobre todo a los que tenemos cátedra o docencia. Creemos que nuestros alumnos, cuando ya entran al salón, se quitan el disfraz de jóvenes y se convierten en estudiantes. Y olvidamos que vienen de cierto tipo de familias, traen aprendizajes culturales muy fuertes, traen aprendizajes culturales de sus pares, de sus zonas que habitan,
de las vivencias que tienen, de la música que les gustan, de los estilos que adoptan, etcétera, etcétera. Y un pleito permanente que tenemos los profesores es que nuestros jóvenes dejen de ser jóvenes cuando entran al salón de clase y se convierten en alumnos. Entonces, me parece que ese es un asunto sustancial. Estamos haciendo un diplomado a distancia con profesores de educación secundaria. El eje del diplomado, el diplomado se llama Escuela de Juventud, lo hice expresamente el coordinador académico, tiene por fin último enseñarle a los profesores de secundaria que yo se los digo así de esta manera, que esa bola de salvajes que tienen enfrente piensan, sienten, a veces son más listos que uno, a veces saben más que uno, y que si no entiende que hay una interrelación que se establece y que se forma y que se construye en el salón de clases, aquello no se entiende. Por desgracia, muchos maestros es muy complicado entender eso. El tema de que son los profesores en un salón de clase es un asunto que muy difícil de transformar en la práctica, y sobre todo con profesores que yo bien diría los alumnos les dan vuelta y media en muchas cosas, empezando por las cuestiones tecnológicas. Entonces, bueno, esos asuntos son los que lo que nos tienen ocupados y preocupados en el Seminario de Investigación en Juventud de esta universidad. Originalmente estaba yo planteado hablar yo solamente, pero Luis Antonio es una de las gentes que ha estudiado fundamentalmente universitarios, jóvenes universitarios. Y me parece que lo que venía yo a repetir, pues mejor que se los diga él de viva voz. Entonces lo embarqué para que estuviera hoy aquí. Entonces es un coro a doble voz. Quizá en algún momento nos quitemos la palabra uno al otro. Quizá en algún momento hasta no estemos de acuerdo en ciertas cosas. Pero bueno, fundamentalmente es hacerlos partícipe del trabajo que estamos haciendo, de las cuestiones que estamos trabajando. Fundamentalmente hay una parte, vamos a empezar a hacer un rápido recuento de por qué es importante entender a los estudiantes como jóvenes, y vamos a hacer un recuento de quiénes son los jóvenes en México, cuantitativo, muy rápido, y después nos meteremos a los tres aspectos que hoy nos citan: emancipación, formación e inserción laboral. Y en este sentido, mucho de lo que les vamos a decir es parte de las investigaciones que estamos haciendo en el seminario. Entonces, algunas cosas, disculparán ustedes, como dicen ahora en las obras, porque está en construcción. Entonces, es más sabroso porque podremos discutirlo con ustedes mismos, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces empiezo yo planteándoles este asunto de quiénes son los jóvenes en México actualmente. Por la tesis primera, es que primero son jóvenes, después estudiantes. Tenemos, según el último censo, 2010, precisamente el seminario en la mañana estaba el doctor Tuirán hablando de estas cosas demográficas. Según el último censo, somos 112 millones, o éramos 112 millones en el último censo. Se Tuirán hoy en la mañana que se calcula que ahorita andaremos ya casi en los 215 millones. 115 millones, perdón. Está bien que somos muy querendones, pero no es para tanto, ¿verdad? Pero no es para tanto. Entonces, 115 millones en el 2012. Ustedes saben que nos surgieron de repente 4 millones más. Todas las proyecciones de población que se habían hecho con base en el conteo de 2005 decían que alrededor de, en 2010 éramos algo alrededor, que íbamos a ser alrededor de 108 millones de mexicanos. El censo demostró que había 4 millones más para llegar a la cifra de 112. Es como, éramos muchos y parió la abuela. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esos 4 millones que no estaban, digamos, proyectadas en las estimaciones
de mediados de la primera década de este siglo. Son fundamentalmente tres los que dicen. Uno es que el censo del 2000 contó mal. Ustedes recordarán que el censo 2000 se hizo cuando estaba precisamente el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación y que hubo toda una serie de restricciones alrededor para entrar a las zonas donde estaba el ejército. En Chiapas hubo complicaciones en el norte por el asunto ya que empezaba muy fuerte el narcotráfico. Entonces, hubo zonas que por primera vez no se censaron en el año 2000. Entonces, esa puede ser una razón. La otra razón es que la migración hacia Estados Unidos finalmente tuvo un proceso de decremento, dadas las condiciones tan duras que establecieron nuestros vecinos del norte. Mucha gente también, además con la crisis de Estados Unidos en 2008, regresó a México. Entonces, por ahí hay otra vertiente de lo que posiblemente incrementó el número. Y el tercero que quizá más nos lleve al tema que nos toca ahora, es que mientras las tasas de crecimiento, las tasas de natalidad se han ido abatiendo, hay una tasa de natalidad que no desciende. Si bien no sube, digamos, preocupantemente, se mantiene casi inamovible desde hace 15, 20 años, que es la tasa de embarazos. Les llaman embarazos adolescentes, a mí no me gusta el término, porque yo siempre he dicho que nuestras abuelas de seguro eran embarazadas adolescentes, ¿no? A nuestras madres y padres seguro los tuvieron a los 15, 16, 17 años, las abuelas. Es más bien el embarazo no deseado a edades tempranas, ¿no? Lo que parece que no desciende, se mantiene. Algunos lo explican porque estos dos gobiernos últimos panistas le dejaron de prestar, no sé si por omisión o por deseo, atención a todas las campañas de protección y no embarazo, pero lo cierto es que esa tasa no ha podido descender. Entonces las muchachas se siguen embarazando a tempranas edades. Quizás sea una suma de las tres. El asunto es que sí éramos 112 en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 1.58, o sea, cada año crecíamos un 1%, casi 2%, excepto la población de 12 a 29, es decir, la población de jóvenes. La población de jóvenes, ustedes ven el cuadro que tiene allá arriba, ¿no? En 2000 eran 33, casi 34 millones de jóvenes, y en el 2010 llegó a 36 millones, un poquito más de 36 millones de jóvenes, con una tasa de crecimiento del 0.66. Es decir, que esa población juvenil crece casi a la mitad, un poquito menos de la mitad, de la mitad que la población en general. Es decir, sí ya se empezará a ver, ahorita vamos a ver otra cosa también muy interesante, que el peso específico de los jóvenes empieza a descender, quizás no tan fuerte como va a ser en años siguientes, pero por ejemplo en el año 2000 era el 34-35% y en el año 2010 el 32.23%. Es decir, la parte proporcional, aunque siga creciendo a niveles absolutos, a niveles de personas, la proporción de los jóvenes dentro de la población total ya empieza a descender. Esta es la imagen de las proyecciones de la población juvenil 2000-2025 que elaboró CONAPO con base en los resultados del conteo de población de 2005. Si ustedes ven esa gráfica, el 2010, digamos, iba a ser el punto culminante del mayor número de jóvenes que íbamos a tener, y a partir de ahí iba a descender. Pero, oh sorpresa, con las nuevas datos del censo de 2010, vemos que esta tendencia no va a ser tan cierta.
en rojo vemos la tendencia que había planteado CONAPO en 2005, en las proyecciones de 2005, y en amarillo vemos las tendencias que se esperan a partir del censo de población en el año 2010. Es decir, la permanencia del grupo de 14-29 años todavía se va a conservar un buen rato. Y eso significa, obviamente, además por las edades precisas de este sector de la población, van a significar un peso específico en las demandas, por lo que estamos aquí convocados, en las demandas de educación media superior y educación superior. Es decir, todavía vamos a ver algunas complicaciones. Si dividiéramos a la población joven, según el censo del año 2010, por edades, esa sería la composición que ustedes están viendo, la composición por grupos de edad. Si ustedes ven el rosita, ¿sí? El rosita, que se ve ahí de 30.45%, es el mayor número de jóvenes al interior del mismo grupo. O sea, son los jóvenes entre 15 y 19 años. En cambio, los anteriores, los que tienen 12, 14 años, ya es un grupo menor. Ahí se empieza a ver cómo lo que llaman la inercia demográfica empieza a revertir este proceso de crecimiento de la población juvenil. No obstante, todavía, digamos, el coletazo, según la gráfica que ustedes vieron con anterioridad, llegará hasta alrededor del 2022, 2025 crecimiento, y entonces sí ya empezará a decrecer la importancia porcentual de los jóvenes. Si dividiéramos a esos 36, un poquito más de 36 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años, por su condición de actividad, tendremos una gráfica como esta. Es decir, el 38.8% de nuestros jóvenes se dedica solamente a estudiar. Son estudiantes de tiempo completo. El 28, la siguiente cono, el siguiente cono es los muchachos que ya están insertos totalmente en el mercado de trabajo. Es decir, el 28% ya salió de la escuela y se dedica solamente a trabajar. Un grupo intermedio que, digamos, combina las dos actividades, estudiar y trabajar, muy cercano al 11%, son los que estudian y trabajan. Y finalmente, los famosos y mal llamados ninis son alrededor del 21.6%. Esto según la encuesta nacional de juventud del 2010. Hoy en la mañana, precisamente, la discusión del seminario era sobre precisamente este grupo de edad, este grupo de actividad, los que no estudian ni trabajan, que fundamentalmente de cada 4, 3 son mujeres. Y si son mujeres, fundamentalmente, ustedes saben lo que estarán haciendo estas muchachas en la casa, en su casa, ¿no? Lavando platos, cuidando niños, cuidando viejitos, haciendo la comida, etc. O sea, que flojas no son, ¿no? Que no las contabilicemos para actividades remuneradas es otra cosa. Pero el gran tema de discusión no es que estén ahí. Ahora, muchos de ellos, decía Tuirán, pues en realidad no quieren trabajar porque están haciendo otras cosas. Yo siempre le pregunto, ¿y no podrían dejar de hacer esas cosas que finalmente nos muestran que la familia no siempre es el lugar más seguro para muchachas antes de los 20 años, ¿no? Que una muchacha se quede en su casa sin mayores posibilidades de escuela, sin mayores posibilidades de establecer vínculos con sus pares, de experimentar la vida pública, porque además las encuestas son clarísimas. En el momento en que la muchacha sale de la escuela, se va a la casa. En el año 2000 hacíamos la encuesta nacional de juventud y les preguntábamos cómo se identificaban a todos a los jóvenes y a las jóvenes, cómo se identificaban, y les poníamos varias palabras: joven, ¿no? Estudiante, trabajador, mujer.
y mientras los varones pasaban del ser, por ejemplo, joven a ser trabajador, las mujeres, las muchachas pasaban de ser joven a ser mujer, ¿no? Y la explicación fundamentalmente, ojalá que fuera un asunto de identidad de género, sino es un asunto de actividad, ¿no? Que pasan prácticamente de la escuela a la casa, ¿no? Ya sea la casa paterna o a la casa del compañero, marido o lo que sea. Pero bueno, ese es un, lo que sea. Ese es, digamos, un tema todavía complicado, muy difícil de resolver, cuando menos desde una mirada de políticas públicas tradicional, ¿no? Porque siempre preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con los niños, sobre todo con las niñas? Pues es complicado, saliendo ya de la escuela, ¿dónde las vamos a encontrar? Tendremos, yo siempre, porque solamente que fuéramos de casa en casa, oiga, aquí tienen ustedes una nini, ¿no? Lo cual sería más que imposible. Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos que este grupo juvenil, este grupo de mujeres jóvenes, se queden más tiempo en la escuela, ¿no? Que ese es un asunto que quizá rete y transforme el resto de actividades que después tenga que hacer. Bueno, el total de jóvenes, estos 36, casi 200,000 jóvenes, están divididos así por los que van a la escuela y los que no van. Los que sí van, si ustedes ven, son casi están a la mitad, ¿no? Son 18 millones los que asisten a la escuela, los que están todavía asistiendo a la escuela, y son un poquito más los jóvenes que ya no, o que ya abandonaron la escuela. Y la distribución por hombres y mujeres, los que siguen yendo a la escuela, es relativamente un poquito mejor para los hombres, y en cambio las mujeres pesan más en ese sector que ya no va a la escuela. Y si recordamos lo que acabamos de decir, que no es que salgan a la escuela y se van a buscar empleo o trabajo, no, generalmente esas mujeres van a la casa, ¿no? Y ahí se pierden del espacio público. De estos 18 millones que todavía van a la escuela, esta es la distribución de cómo están según su nivel educativo. Alrededor de la mitad de ellos están todavía en los niveles de primaria y secundaria. Si lo hiciéramos por grupo de edad, estarán fundamentalmente los grupos de menor edad, ¿no? Entre los 12 y los 15 años en ese grupo, pero son casi la mitad de los que están todavía en la escuela. El 30% está en el nivel medio superior, sea carrera técnica, sea preparatoria, sea carrera técnica sola o con bachillerato, pero son alrededor de 5 millones, un poquito más cercano a los 6 millones que están en la educación media. Y los que están en la superior son alrededor de 18.75 jóvenes, son 3.400.000 jóvenes que están en la educación superior. Esta es, digamos, a grandes rasgos la distribución de la escolaridad de los jóvenes que tenemos. Si ustedes ven, cuando nosotros hablamos de los jóvenes universitarios, estamos hablando de una élite, estamos hablando de ese muy cercano 20%, ¿no?, que tuvo acceso a la educación superior. Y en ese sentido, no olvidemos que detrás de ellos hay un 80% de jóvenes que no acceden a la educación superior. Y donde hay dos grandes huecos, uno es al terminar la secundaria, ¿no?, que casi alrededor del 30% se queda, y otra cuando salen, o sea, cuando pasan a la secundaria a la preparatoria o en la educación media superior, y la otra es cuando terminan la educación media superior, que solamente alcanzan a terminar alrededor del 50% de los que entran. Entonces, hay todavía un gran sector de jóvenes que no tienen acceso a niveles adecuados. Si lo hiciéramos por deciles de ingreso, obviamente esto se cargaría fundamentalmente a los deciles más pobres. Si lo hiciéramos por zonas geográficas, los estados vinculados a la pobreza, a la ruralidad, se acentúan en este sentido. Y esto, yo siempre lo digo, hablar de los universitarios es muy importante, pero siempre en el contexto del resto de los jóvenes,
porque si no nos perdemos en ese sentido. Entonces, si no hubiera preguntas, como les decíamos, un rápido recuento de qué cosa es la población juvenil en nuestro país, pasaríamos al primer tema propiamente que nos toca hoy. ¿Preguntas? Perdón, Armando, los que están me decían que andaban ¿A distancia? ¿Mandan preguntas? ¿Esperamos a que lleguen? Pues mira, podemos seguir adelante y en el receso, o más bien en la sección de las preguntas, pues ya que claro, nos mandamos digan. todos Sí, al sí, final. sí. Okay, gracias. Para darle más continuidad a la Perfecto. exposición, sí. Bueno, ¿por qué estamos comenzando con el tema de emancipación? ¿Qué cosa es la emancipación? La emancipación es esa posibilidad, ¿no?, que todas las sociedades, desde la época primitiva hasta hasta la nuestra, cuando menos en teoría, dice que los jóvenes tienen que en algún momento convertirse en adultos. O sea, ninguna sociedad está pensando a sus jóvenes que sean permanentemente jóvenes. Yo no sé si sería muy divertido para ellos, pero sería muy complicado para sus padres tener permanentemente a sus hijos como jóvenes. La sociedad misma está pensada para que en algún momento los jóvenes asuman sus responsabilidades de adulto, ¿no?, tomen control de las cosas, tomen decisiones propias, tomen decisiones públicas, participen, etcétera. Y así están diseñadas todas las sociedades. En las sociedades primitivas quizá había ritos de paso, ¿no? Cazar un animal, o cazar a un humano en algunos casos. Eran algunos ritos por los cuales el niño, casi en esos casos el niño se convertía en adulto o en ciudadano o en miembro del clan, de la tribu, etcétera, etcétera. Nuestras sociedades modernas, dice Edgar Morin, que cambiaron el rito por el mito, porque los ritos desaparecieron en cuanto se conformó un proceso que se iba a llamar juventud. Y un proceso donde la escuela tiene un papel fundamental. La escuela es por eso que se dice que es la primera institución que genera juventud. ¿Por qué? Porque hace dos cosas que son importantes para convertirse plenamente joven. Uno es juntarlos por grupos de edad. Entonces uno empieza a ver a los y a las que se parecen a mí, ¿no? Y entonces se genera un proceso de identidad, un proceso de conexión, un proceso de intercambio, y que nos hace ver que yo no soy el único loco, ¿no?, y que hay otros tantos a mi lado. Entonces, ese juntarse ayuda, pero también lo separa, ¿no? Entonces, separa al proceso de desarrollo que antes, si ustedes recordarán los procesos de aprendizaje, ¿no?, que se daban en el artesanado, pues entregaba a los muchachos al maestro, y el maestro en el proceso de crecimiento le iba enseñando las cosas poco a poco, así se aprendían haciendo. Cuando se crea la escuela, cuando establece un ámbito particularmente especial para un aprendizaje ya no, digamos, cotidiano, sino técnicamente armado, ¿no?, pedagógicamente estructurado, entonces la escuela ahora sí que separa y junta a la vez a un sector de la población que en algún momento se van a llamar jóvenes. Entonces, quizá la primera impresión que tenemos desde este asunto de lo juvenil es que ciertamente primero fueron estudiantes, históricamente, los jóvenes, y después se convirtieron en jóvenes. El tema es que ahora el peso que tiene el proceso juvenil se está dando ya no solamente en la escuela. Antes, pasar por la escuela, porque además era un aspecto más elitista, ¿no?, solamente unos cuantos tenían ese proceso, los otros pasaban directamente de ser niños a campesinos o obreros o lo que fuera. Entonces,
cuando esto se masifica, cuando la escuela se masifica, el proceso de juventud también empieza a masificarse y a diversificarse. Pero en ese proceso donde se crea el elemento juvenil, se crea también un proceso por el cual este joven en algún momento se tendrá que convertir en adulto. Entonces, voy a pasar porque está... Empecemos primero por este antes de poner los programas. Hay algunos investigadores, algunos teóricos que plantearon lo que se llama el curso de vida. El quizá más importante es un investigador norteamericano que se llama Glenn Elder, H. Elder, que habla de que el curso de vida tiene un peso específico en la conformación del sujeto social. Entonces, tiene, digamos, 5 principios que los ven ahí. Uno dice que el desarrollo y el envejecimiento son procesos de vida. O sea, nacemos, crecemos, morimos, nos reproducimos y morimos. Pero las personas de ese proceso, digamos, entre comillas, natural, son actores con opciones que construyen en su momento sus propias trayectorias. A veces se da, a veces no se da, una combinación donde hay una sincronización, le llama un timing, de acontecimientos y de papeles. Por ejemplo, si tú sales de la escuela y empiezas a trabajar, en ese momento puede ser que tu papel de dependiente económico termine, porque ya ganas dinero y entonces ya no necesitas el recurso de tus padres para seguir viviendo. Entonces viene el rol y el acontecimiento paralelo, y que tarde o temprano afecta a uno o al otro, al rol o al papel, al acontecimiento, perdón, al papel o al acontecimiento. Pero también este curso de vida se va enredando con otros cursos de vida. Somos animales en sociedad, diría Aristóteles, y se va intercruzando con los otros cursos de vida. Y entonces de repente hay cursos que se entrelazan mucho, por ejemplo, cuando generamos una pareja, ¿no? Y entonces el curso adquiere otro elemento que es una convivencia junto con otro que está en proceso parecido o similar, y se influencian uno al otro. Y finalmente ese proceso que se da entre el individuo, que se da transformándose naturalmente pero socialmente, se da también en un tiempo histórico. Entonces hay estudios que hace Elder muy interesantes. No es lo mismo, por ejemplo, nacer en periodo de guerra, porque ahí este curso de vida sufre modificaciones muy fuertes, o en periodos de crecimiento económico, ¿no? Todo el baby boom, se acordarán de los años 50, 60, son una generación que creció con los mejores niveles de educación, desarrollo económico, posibilidades, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo como nuestras generaciones que hemos tenido desde los años 80, la famosa década perdida, que seguimos sin encontrarla, y que significa que muchas generaciones han nacido permanentemente en crisis. O sea, su palabra permanente ha sido, estamos en crisis económica, en política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la edad tiene un significado social. La edad no tiene un significado único, ¿no? Si bien para las cuestiones estadísticas, demográficas, la edad se convierte en un elemento pues totalmente arbitrario. ¿Por qué contamos a los jóvenes entre 12 y 29 años? Pues porque es arbitrario, los podemos contar como algunos lo hacen entre los 15 y los 24 o entre los 15 y los 29. O sea, esas discusiones finalmente nunca superan el asunto arbitrario, porque es un asunto cuantitativo. Ahora, el tema es que eso siempre tiene otro significado. La edad no tiene un solo significado, como todo decía nuestro querido Borges, que solamente lo que no tiene historia se puede definir. Entonces, pues la juventud es un asunto que no podemos definir,
porque es un elemento vinculado a edad, necesariamente. Yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, bueno, si yo viniera aquí vestido de pantalones cortos, con mi camiseta, mi gorra de beisbolero y rapado, ¿yo sería joven? Pues no, pues no. ¿Y por qué no sería yo joven? Pues algunos no se atreven a decirlo, pero es porque estoy viejo, ¿no? Sí, finalmente, aunque yo quisiera vestirme como joven, la edad, que es un asunto finalmente estructural, pues me dice que yo ya no soy joven. Y en ese sentido tiene una importancia, pero una importancia siempre que se refleja en los sujetos a los que se hace referencia. Entonces, la edad puede medir el tiempo individual de una vida que va del nacimiento a la muerte, ¿no? Pues, nacemos en 1955, como en mi caso, y ahora tenemos casi 20 años. Ya empezó la cuenta regresiva, ¿no? O sea, tenemos una edad de inicio y otra de llegada, ¿no? Que todos la vamos a pasar ahí. Ahí también la edad significa un calendario normativo. Ahorita vamos a ver el tema de las transiciones. Normativo porque explica roles, ¿no? Decían, tenía yo mi abuela que era especial y que de repente a mis primas, profesionistas que tenían 24 años de edad, siempre les decía, muchachita, ya se te pasó el tren a ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el rol, ¿no?, normativo decía que las mujeres se debían casar a cierta edad. Pero también, obviamente, la edad significa el tiempo histórico. No es lo mismo ahora tener 20 años a tener 20 años en la Revolución Mexicana. Sobre todo porque la expectativa de vida era ínfima. En 1910 la expectativa de vida era alrededor de 40 años. Entonces, tener 20 años es que ya ibas a la mitad de la vida. Digamos, ya estabas siendo adulto. Ahora, tener 20 años significa, en la expectativa de vida, estaremos alrededor de los 75, 78 años de vida, ¿no? Apenas es, digamos que casi la tercera parte. Entonces, ese significado también en el contexto tiene su peso específico y por lo tanto un significado distinto al decir los jóvenes. Por eso son las falacias es que los jóvenes en mi tiempo, pues sí, pero los jóvenes de tu tiempo eran totalmente distintos a los de ahora, ¿no? Entonces, finalmente hay indicadores que nos pueden ayudar a establecer esto: la edad cronológica, el año de nacimiento, las observaciones de ciertos datos o de ciertas características, pero esto fundamentalmente es un asunto de interpretación. Pero entonces el ciclo de vida, nuestro ciclo de vida, está marcado por una jerarquía de edad que estratifica. O sea, no, la otra vez que decía yo esto me decían, es que eso va contra las divisiones por clase de edad, por clase social, y ahí se pierde, que además es una teoría que en algún momento funcionó, el enfoque de la generación, ¿no?, de las generaciones, que fundamentalmente decía que las edades marcaban a ciertas generaciones y el cambio, ¿no?, se daba por esta pertenencia o no a ciertas generaciones, fundamentalmente Ortega y Gasset, y después algunos como Julián Marías, Mannheim, que lo transformó algo esa propuesta, pero decían que en la base el haber nacido en cierto momento histórico y tener cierta edad marcaba las generaciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente ellos hacen estudios de las élites. Entonces, claro, ahí las generaciones, por ejemplo, la generación literaria española del 98, que es muy importante. O podríamos decir la literatura de la onda en México en los años 70, ¿no? Fueron generaciones que tuvieron particulares específicas por las condiciones en las que produjeron, pero finalmente había otros elementos que afectaban ahí. Pero fundamentalmente la marca han sido 5 transiciones que han hecho que este rito se convierta en mito. La primera es la salida de la escuela, que marca, digamos, un proceso de transición donde hay un cambio de condición, ¿no? El estudiante, de hecho, lo que yo he visto, imagino que Luis lo dirá en su momento, este rol de estudiantes, precisamente en la universidad, pesa mucho.
En el momento que ese joven sale de la universidad, ¿no? Termina, se le pierde el proceso identitario muy fuertemente. Pero también se usa para otras cosas. Por ejemplo, entrevistábamos a profesores de educación media superior a nivel nacional hace como 4 años y nos decían, sobre todo en las preparatorias del norte del país, decía, siempre hay 2 o 3 en cada salón que de repente se desaparecen del salón de clases. Todo el mundo sabe a lo que van a ver. Regresan a las 3 semanas con carro nuevo, ropa buena, dinero, etc. Nadie pregunta a qué van. Entonces les preguntabas, bueno, y si yo estoy en ese negocio, ¿a qué regreso a la escuela? Pues ya tengo dinero, tengo prestigio, tengo auto, etcétera. ¿Para qué me regreso a soportar a los profesores? Entonces nos decían, es que la credencial es una marca muy importante, porque la credencial, cuando los detiene la policía, al ver que son estudiantes, les quita, ¿no?, el prejuicio de que estos no hacen nada, son estudiantes, ¿no? Entonces, la identidad estudiantil es muy fuerte y cuando se sale de ella, sucede algo importante, ¿no? Obviamente, la segunda transición es la primera ocupación, que lo que los estudios muestran es que es la primera transición. Generalmente, la mayoría de la población primero se incorpora al mercado de trabajo y después sale de la escuela, en la mayoría de los casos. Es la primera transición que se da. A veces porque se entra al empleo, se sale de la escuela. Entonces, esa segunda transición, en el orden que estamos exponiendo, es cuando vemos en lo que se han demostrado los estudios, que es la primera transición, ¿no? Esta primera incorporación al mercado de trabajo. La tercera es la salida del hogar de origen, de la casa paterna, que es una salida que tiene fundamentalmente ciertos elementos culturales, sobre todo en nuestro país, que podríamos decir es muy diferenciada, por ejemplo, con lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Los chavos en Estados Unidos a los 15, 16 años salen de la casa paterna y se las arreglan como pueden, ¿no? Se van a las casas de estudiantes, etcétera, pero prácticamente, cuando menos en la autoridad, no sé si en lo económico, se despegan prácticamente de los padres. En nuestro caso, esa salida del hogar siempre ha sido, digamos, más complicada, pero en algunos sectores, como la clase media, se empezó a dar muy fuertemente. Yo te les cuento una teoría que tiene un amigo, que se salía de la casa paterna y ya no se volvía a la casa paterna. Pero, digamos, esa es una tercera transición muy importante y que cambia el rol y suceden otros acontecimientos. Y obviamente, las dos que son más claras, la primera, unión, ¿no? Cuando se unen en pareja, llámese casamiento, rejuntamiento o lo que sea, ¿no? O free, igual sucede algo importante en torno a eso, y no se diga el primer hijo, ¿no? Algunos dicen que en realidad la transición fundamental para convertirse en adulto es tener un hijo, porque no solamente por el mantenimiento ni que fuera coche, la manutención del hijo, ¿no? Sino que en ese momento el padre o la madre generalmente ya tienen autoridad sobre otro más, que es algo que distancia al joven, ¿no? Entonces, bueno, esos son los famosos ciclos de vida, las transiciones, y que en algunos pueden ser, emancipación bueno. Pero no quedó en la tuya. Sí, ¿esto? Bueno, nada más, lo que decía aquí es que hay un grupo muy importante que se llama el GRET, el grupo es que está en catalán. Bueno, el chiste es que es un grupo de investigadores catalanes que se han dedicado a trabajar el asunto de transiciones, y siendo muy importantes no solamente
en el idioma español, sino en Europa. Completamente ese es un grupo, digamos, que tiene una fuerza muy importante porque se han dedicado casi 20 años a estudiar el asunto de las transiciones y las trayectorias laborales. Este grupo encontró, fundamentalmente por un investigador, Quim Casal, precisamente de Barcelona, que decía que había 5 grandes trayectorias laborales. Unas de éxito precoz, que prácticamente salen de la escuela, tienen trabajo, les va bien, forman familia y son felices para toda la vida, ¿no? Que son muy pocos, me imagino. Que son trayectorias que se pueden detectar en ciertos sectores. Les voy a contar al final. Estoy haciendo, precisamente para la tesis doctoral, hice una serie de entrevistas a profundidad con jóvenes de todo tipo, pero particularmente hay una joven que tiene claramente esta trayectoria de éxito precoz. Estudia diseño, bueno, es hija de profesores universitarios, estudia diseño en la UAM, y el día que sale, al otro día que sale, ese día encuentra trabajo en una de las impresoras más importantes de publicidad en México. Le va bien 2 años y decide irse a estudiar la maestría a Barcelona. Se va a Barcelona, estudia maestría y le da, allá encuentra, porque además su abuela es de origen francés, encuentra ofertas de trabajo y por su origen francés las logra y también entra una de las mejores diseñadoras de libros de arte en Barcelona. Cuando ve que empieza la crisis en Europa, se regresa a México. Y aquí la contrata un despacho de arquitectos que está haciendo un edificio de diseño. Y la contratan para hacer el seguimiento de la construcción. O sea, uno dice, yo quiero una chamba de esas, ¿no? Es una historia que no le va mal prácticamente nada. Entonces es una historia que se dan, pero comparada con las otras es muy escaso este éxito precoz. Hay otras trayectorias laborales también importantes. La obrera, ¿no? Fundamentalmente, en nuestro caso, los jóvenes que estudian solamente secundaria tienen un alto grado de posibilidades de caer en empresas, en fábricas de tipo industrial o de servicios, pero fundamentalmente obreras. Y sobre todo en el contexto de y además más con la última reforma laboral, pues van a tener unas trayectorias muy llenas de incertidumbre por el tema de la estabilidad en el empleo. Las otras 3 son precisamente las que tienen muchas complicaciones. Una de las desestructuradas, que alguna vez hicimos un estudio también de buscadores de trabajo, y de hecho a un joven le pusimos el mala pata. Todo lo que hacía le salía mal, ¿no? En la escuela lo corrieron según esto por copiar, y lo que pasa es que le estaba ayudando a otro compañero. Entra a trabajar y lo acusan de robo, y el que se robó es otro compañero. Busca otro trabajo y entonces resulta que a los 3 días la empresa quiebra, una cosa. Entonces decíamos, este pobre necesita irse a hacer una limpia, ¿no? A ir a bailar a Chalma, alguna cosa así para quitársela. Y hay otras que fundamentalmente por el contexto en que se dan, las de precariedad o la de aproximación sucesiva, la precariedad prácticamente son círculos donde no se sale de asuntos totalmente precarios, ¿no? Se pasa de un trabajo a otro y francamente no son pases laterales, digamos, no hay un adelanto. Y los de aproximación sucesiva, que a veces van, vienen, se regresan, ¿no? Y es muy difícil saber si en realidad avanzan, porque de repente les parece que les va bien y después tienen retrocesos, etc. Estas 5 trayectorias se hicieron, digamos, clásicas a propuesta de este grupo, el GRET de Barcelona. Entonces, muchos trabajos van a encontrar que estudian este tipo de transiciones siguiendo este concepto,
¿no? De transiciones, digamos, de este tipo. Y ahora sí dejo hablar a Luis. Gracias. Finalmente. No, está bien. Bueno, en principio, y retomando un poco la lectura que estaba haciendo José Antonio, quisiera retomar el principio de crisis, que lo retoma desde los 80 como una década perdida, y que en buena medida me quisiera detenerme un poco en ello. La crisis es un término que nace de la medicina, que define cuando un cuerpo está entre la vida y la muerte. Es un estadio en el cual hay un momento definitorio sobre la continuidad del organismo o no. Socialmente, la concepción de crisis ha estado tan presente en nuestras trayectorias en los últimos años y décadas que pareciera que se tiene que reconsiderar el concepto, porque lo que se está viviendo son procesos continuados de crisis que redundan en los procesos de inserción a cualquiera de las instancias de participación de la actividad social. Esto es, la noción de emancipación tiene que ver directamente con cómo las nociones, la construcción del proceso de reproducción social genera trayectorias cuentapropistas, por ejemplo. Al respecto quisiera poner mencionar los 4 criterios básicos para la emancipación que son de Desárraga y que a mi juicio son los que fundamentalmente explican de manera más sintética qué es eso que se denomina emancipación para cualquier individuo. Sería la independencia económica, es decir, la capacidad de un individuo para que pueda tener por sí mismo sus ingresos y mantenerse a sí mismo. La autoadministración de los recursos disponibles, esto es también tomar decisiones por uno mismo, definir qué hacer a partir de sus propios criterios, asumiendo riesgos. La autonomía personal tiene que ver en ese mismo sentido, pero ya en un proceso definitorio, donde además de la autogestión existe una responsabilidad. Y esto también tiene que ver con toda la concepción de cómo se ha pasado socialmente el proceso de joven a adulto. Y finalmente, la construcción de un hogar propio. Estos son 4 criterios básicos que en sí mismos, y eso no lo dice Desárraga, ya lo digo yo, establecen hacerse cargo de uno mismo. El principio de emancipación define la capacidad de que uno pueda hacerse cargo de uno mismo y uno sea autogestivo, pongámoslo así. Ahora bien, cuando hablamos de las construcciones en un espacio social como el nuestro, en donde hay, regresando a Casal, trayectorias que pueden ser de éxito, también puede hablarse de trayectorias regresionales, que es un concepto muy criticado, pero que el principio de emancipación en sí mismo no es un continuo. Las trayectorias de un individuo que de repente tenga éxito no le garantizan que paulatina y posteriormente continúe en ese mismo nivel de éxito. Todo lo contrario, puede ocurrir que por determinada circunstancia generen formas de autodependencia, de dependencia de otras partes, generen situaciones en las cuales se pierde esta relación del ejercicio de la autonomía. En fin. Hay un concepto trabajado por Orlandina de Oliveira y Maynor Mora que también define la noción de emancipación individual. Esto es, las personas adquieren una mayor autonomía y ejercen un mayor control sobre sus vidas, lo cual se expresa, entre otros elementos, en las posibilidades de elegir y actuar a partir de criterios definidos por los individuos. Asimismo, una parte sustantiva de este proceso de creciente individualización implica el asumir nuevas responsabilidades, tanto en el seno doméstico como en la comunidad y frente al conjunto de instituciones sociales. Ahora bien, estos son los criterios en cómo podemos definir lo que significa el principio de emancipación. Quiero leer una crítica respecto de esta noción de emancipación en términos de que se concibe socialmente la emancipación dentro de los marcos de reproducción social bajo un marco normativo. Esto es, que sigue la lógica de familia, escuela, trabajo. La construcción del joven pasa de la concepción de un estudiante en el cual hay un proceso de moratoria en el que se le permite socialmente dedicarse a estudiar para que posteriormente transite a un empleo y una vez obtenida formación a través del permiso que le otorga la sociedad, la obtención de un empleo que le permite hacerse de recursos, pueda formar una familia. Este es un criterio normado de reproducción social que se entiende como el deber ser en Occidente y como debiera ser los procesos de reproducción. El problema precisamente radica en lo difícil que es ejecutar ese acto de manera lineal y progresiva. De ahí que la noción de crisis tenga cada vez más peso en las construcciones de transiciones y de las trayectorias de los individuos. En esos términos, Reguillo hace una crítica que me parece muy pertinente.
Las transiciones también deja ver un carácter instrumental que propone el modelo normativo en el cual la lectura de las dimensiones familia, escuela, empleo puede ser vista de la siguiente manera: educación para el empleo, empleo para la inclusión en el consumo y la consecución normalizada de emancipación, emancipación que habilite y justifique la unión conyugal y unión que desemboque en la venida del primer hijo. Dicho esquema, más allá de las críticas que pudiera hacerse a propósito del sentido de reproducción social y sus fines, mantendría coherencia si el orden de los itinerarios del grueso de la población juvenil en México, con educación o superior o no, mantuviera una trayectoria más o menos lineal dentro de los marcos dispuestos por el modelo normativo. Ahora bien, esto, como se pueden dar cuenta, es un problema para la mayoría de los jóvenes en este país, y no es exclusiva de los jóvenes, pero le atañe particularmente a los jóvenes precisamente por las circunstancias que vivimos de dificultad para insertarse al mercado laboral y para poder conseguir el tan ansiado principio de emancipación. Ahora bien, lo que quisiera a continuación sería establecer criterios particulares sobre cómo viven las estrategias de emancipación este grupo de élite de jóvenes que son los universitarios. La siguiente, por favor. No, se me fueron esas. Bueno, ahorita sí. Está bien. Sí. Bueno, las siguientes son un conjunto de estrategias que se pueden articular en términos de cómo se consume estos procesos de transición y de emancipación por parte de este grupo privilegiado de universitarios. Específicamente, el grupo de trabajo tiene que ver con universitarios de la UNAM. El primero tiene que ver, bueno, aquí sí no están, pero se los voy a platicar entonces, con contribuir económicamente en casa. Uno de los criterios para que un universitario ejerza su proceso de emancipación tiene que ver con la relación que ocupa dentro de la estructura familiar. Al respecto de cómo se conciben los universitarios, en lo particular, yo hago una diferencia entre dos grandes grupos que tiene que ver con investigaciones asociadas con los estudiantes universitarios. Una la define Garay como los pioneros, que son aquel grupo de jóvenes que ingresan por primera vez a la universidad. Y, retomando el concepto clásico de Bourdieu, el de los herederos, que tiene que ver con estos jóvenes que ya forman parte de un continente universitario a través de una segunda generación por parte de sus padres. Esto es, que ya cuentan en sus historias familiares con historias universitarias. Que pueden ser desde los abuelos o antes, y por lo menos los padres. Hay una diferencia marcada entre cómo se concibe la emancipación para estos dos grandes grupos, por lo siguiente. El dato estadístico en términos de cómo se concibe los pioneros en la UNAM, es decir, los jóvenes de primera generación, son el 80%. El 80% de los estudiantes de las universidades públicas, específicamente de la UNAM, están en las universidades, en las aulas de educación superior, por primera vez en sus historias familiares. Y solamente el 20% mantiene esta tradición. Caso contrario en las universidades privadas, que cambia estadísticamente el dato. El 80% ya tiene tradición universitaria en sus familias y solo el 20% es por primera ocasión. En ese sentido, las trayectorias que se relacionan con estos jóvenes pioneros y herederos, como les mencioné, mantienen estructuras desiguales o diferenciales que parten de las siguientes dimensiones: la adscripción de origen, la condición de género, la posición económica de los jóvenes en la estructura familiar, la escolaridad de los padres, que es el elemento que los diferencia, el conjunto de capitales socioculturales con los que cuentan, así como las redes construidas en sus trayectorias personales. Esto es, y regresando al punto de qué tiene que ver la relación de la familia con estos jóvenes. En el caso de los pioneros, estos jóvenes de primera generación, en la mayoría de los casos hay una relación directa de sus ingresos económicos con el ingreso total de la familia, es decir, funcionan como una unidad económica estas familias en muchas ocasiones. O bien, si no trabajan para ayudar al gasto familiar, el conjunto de sus actividades y sus tiempos está ligado a la reproducción de la estructura familiar. Tienen que ayudar a las hermanas que están ya embarazadas o tuvieron un hijo, forman parte asisten al negocio familiar en buena medida de los casos,
contribuyen específicamente con un conjunto de actividades varias que tienen que ver con la familia. Hay una noción de responsabilidad por el hacer de la familia, en el cual las familias los asumen como integrantes de las actividades varias que tienen que ver con ello. Ello genera varias cosas para propósitos de emancipación. Al ser recurrente y muy alto el porcentaje de los ingresos que dan a sus familias, les es muy difícil ahorrar. Al no poder generar sus propios recursos, tienen dificultades para emanciparse y rentar un departamento o hacerse de un bien inmueble, en fin. El primer problema tiene que ver con precariedad y escasez en los términos de que no son capaces de poder mantener capital en los términos que otro grupo pueda hacerlo. Y además tiene que ver con especies de redes sociales, contactos, la forma en cómo pueden insertarse al mercado laboral, en fin, cosas que vamos a ir viendo poco a poco. En esos términos, la contribución económica en casa por parte de los pioneros obliga a que se mantengan en la familia como una situación forzada. Es una situación forzada porque no se pueden emancipar. Y es un criterio diferencial con relación a los herederos, que en principio no contribuyen económicamente en casa, pero, como lo veremos más adelante, hacen uso de este espacio para un beneficio propio en términos de estrategia, cosa que vamos a ver a continuación. Otra estrategia puede ser la continuación del apoyo económico de los padres. Mientras que digo que en primera instancia los pioneros en un buen porcentaje apoyan a sus familias, los herederos, en una relación inversa, se apoyan de sus familias. ¿Cómo es esto? El ingreso que obtiene, y esto sí, bueno, más o menos es, en la UNAM así funcionó el estudio que he hecho. El ingreso que recibe un pionero a la semana para estar en la UNAM es aproximadamente de 60 pesos. El dinero con el que cuenta en su día para una semana, quitando transporte. Y eso se incrementa en función de los estudiantes que vienen del Estado de México, que ya tienen que incrementar bastante la cuota. Con relación a los herederos, el dato está arriba de los 300 pesos al mes o 500 pesos al mes. Entonces, la capacidad de interpretar su experiencia universitaria es bastante diferente y obliga a que la concepción de cómo se entiende la experiencia de ser universitario sea distinta en términos del apoyo económico de los padres. Mientras que los estudiantes que son pioneros viven por sus propios ingresos o solamente viven a partir de un ingreso mínimo que obtienen sus familias, los herederos pueden tener mayores accesos y además no trabajan en la mayoría de los casos. Estos son los estudiantes de tiempo completo. Es un grupo muy reducido de los estudiantes universitarios, pero así ocurre. Y aquí tiene que ver con la estrategia de permanecer en la casa de los padres. Cuando los pioneros permanecen en la casa de los padres, según sus entrevistas, según los resultados que se obtuvieron de las investigaciones, dicen lo siguiente: me quedo porque no tiene mucho caso que me vaya ahorita si estoy planeando estudiar un posgrado. ¿Para qué gasto? Mejor ahorro y el dinero que pueda ahorrar en el país lo voy a ocupar posteriormente en el extranjero. Esa es una de las posibilidades. Otra: el dinero que estoy ahorrando lo voy a utilizar para comprar un departamento o dar un enganche o comprar una casa. Otra: es que estoy ahorrando junto con mi novia, que también vive con su familia, para que podamos hacernos de un departamento o rentar o hacer una planificación. Hay una racionalización del uso de los recursos mucho mayor con relación a los pioneros, en donde la permanencia en el hogar familiar tiene que ver con una situación en buena medida forzada, en que incluso al irse, al emanciparse, continúan dando dinero a sus casas. No en la mayoría, pero sí llega a ocurrir. O dar otro tipo de auxilios que tienen que ver con cómo sucede esta transición. Y finalmente, la emancipación, en buena medida para la mayoría de los universitarios, tiene que ver con vivir en pareja. Son muy pocos los casos en los cuales los universitarios optan por vivir solos como una opción personal. Los universitarios que recién egresan, en su mayoría, hablo de las estrategias lineales. O sea, aquellos estudiantes que permanecieron 4 o 5 años en la universidad sin dejar de estar estudiando y que vieron en casa de sus papás y empezaron a trabajar. La primera opción para migrar, para emanciparse y tener un lugar propio, tiene que ver con la vida en pareja. Cuando los itinerarios biográficos
se rompen y empiezan a trabajar, rompen la linealidad de la escuela, entonces sí valoran mucho más la vida solos o en pareja, pero el esquema práctico, convencional que establece un estudiante de tiempo completo siempre es pensando en la pareja. Culturalmente, me parece, los mexicanos, los estudiantes universitarios, tienen esa consideración de que van a vivir con sus parejas, pero no van a vivir solos. Y fundamentalmente esto tiene un mayor énfasis en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Bueno, esos serían algunos de los esquemas de emancipación y fundamentalmente, sí, hasta ahí sería nada más para empezar a puntualizar sobre los esquemas de emancipación. Y ya, si quieres, seguimos con formación. Bueno, nada más un asunto que volviendo a la primera que les voy a comentar. Esta condición, o sea, Luis, de crisis y de emancipación rota, me parece que no es menor, no es un asunto menor, porque finalmente, volviendo a lo que decía yo al inicio, el proceso de emancipación debería estar establecido como una norma, por decir lo más fuerte, en esta sociedad. El problema es que no se está cumpliendo con la norma. Cada vez es más difícil que un joven, que una joven, logre esta emancipación teórica, cuando menos, de cumplir con los 4 elementos que planteabas un sociólogo español, Zárraga, porque las condiciones son muy adversas, ya lo veremos por el asunto del mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, la familia adquiere una dimensionalidad distinta. Ya no es la familia que te protege mientras eres alguien o mientras creces y te desarrollas. Y en el caso de los universitarios es muy fuerte el asunto, porque esa imposibilidad de salirse significa que se quedan, decía Luis, forzadamente en la familia, pero se quedan a veces, se malquedan, no solamente para la relación propia de los jóvenes, sino para los padres. No de broma, pero también muy serio, una amiga de más o menos de mi edad, iba a decir de mi rodada, pero no, está más delgada, me decía una vez, dice, yo me emancipé de mis padres alrededor de los 18 años. Y ahora, alrededor un poquito más de los 50, yo creo que me voy a tener que independizar de mis hijos, porque esos nunca se van a querer ir de la casa, ¿no? Entonces, el tema es, digo, suena en broma, pero es complicadísimo, porque finalmente las familias tienen recursos limitados. O sea, si la familia tuviera recursos para siempre, pues bueno, pues que se queden el tiempo que quieran. Pero el problema es que esos jóvenes y esos jóvenes estudiantes que no se van, implica una merma a la propia familia. Y entonces por primera vez vemos, hay una encuesta que se llama la EDER, encuesta demográfica retrospectiva, que hace preguntas muy puntuales a 3 generaciones. La generación que era joven alrededor de los años 40, la que era joven alrededor de los años 70 y finalmente la generación que era joven a finales de los 90. Y en las 2 generaciones anteriores se ve que de una generación a otra hay un avance. O sea, los jóvenes de la generación de los 70 en realidad les fue mejor que la generación de los 40. Pero en cambio la de los 90, su situación económica, su situación de emancipación es peor que la de los 40. Es decir, estamos viendo un proceso regresivo en esa posibilidad de emancipar. Y eso va a generar un conflicto no solamente de relación intergeneracional, sino de sostenimiento económico. Y ahí entonces la familia, cuando veíamos las encuestas de juventud, que me tocó coordinar la 2000-2005, cuando valoran las instituciones en general o a los representantes de las instituciones, la calificación que le dan los jóvenes es muy baja. No se diga a los políticos, a los policías,
es mediana alrededor de, por ejemplo, la calificación que se da a los maestros, a los sacerdotes, pero a la familia es una calificación top, Sí, es todo. ¿no? Prácticamente es 9.8, o sea, lo máximo. Y uno dice, a ver, si uno conociendo las familias actuales, pues no son un pan, ¿no? Son estructuras bastante complicadas, ¿no? Y que acaba uno a veces a los almohadazos en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que teniendo esta estructura familiar complicada, los jóvenes la siguen calificando muy bien? Y yo me lo explico por una cosa, porque los mantienen a los jóvenes, los mantienen en el sentido económico y los mantienen en la casa. Entonces, claro, finalmente es la única institución que les sirve de cobijo. Ya dado que la escuela no funciona, que el mercado de trabajo tampoco, que la política se aleja, o sea, la única institución que, digamos, los arropa, los sigue arropando a pesar de todo, es la familia. Pero entonces ahí tenemos varios retos. Por ejemplo, repensar las políticas de familia, las políticas públicas de familia. Porque si ellos están sosteniendo a una generación, lo que tendríamos, aparte de ver cómo hacemos que estos jóvenes se emancipen, pues cómo también fortalecemos las estructuras de la familia, ¿no? Las estructuras económicas de la familia. Entonces ahí hay todo un asunto muy complejo que yo creo que se está dando. Entonces, finalmente, lo que digo también es que la familia al final cobra intereses muy altos. ¿Por qué? Porque todo eso que te da en algún momento después te lo cobra, ¿no? Y vemos casos, en el estudio que les cuento, vemos jóvenes que a largo plazo van a mantener a sus padres. Y entonces el asunto es, bueno, si esta generación no tuvo las posibilidades de la anterior, que ahorita vuelvo a la tesis del GRET, ¿cómo es que van a solventar después la propia manutención y la manutención de los padres? Va a ser complicadísimo, ¿no? Y además ahora con estos procesos de legislación laboral, pues va a ser mucho más complicado. La tesis que tiene el GRET, particularmente Joaquín Casal, dice que en realidad la única generación que ha logrado la emancipación en sentidos clásicos, digamos, en sentidos con estos 4 elementos, ha sido la generación que nació entre los años 60 y antes de los 80, ¿no? Esa es una tesis bastante discutible, porque dice, antes la estructura familiar era tal que tú seguías lo que decían tus padres, ¿no? E ibas a repetir prácticamente el esquema paterno. Sucede todos los movimientos juveniles de los 50, 60, 70 que se liberan contra el autoritarismo y todo eso, y se transforma una concepción de emancipación que no era la anterior. Se consolida esta emancipación que es prácticamente salida y autonomía propia, y después vemos de la crisis de los 80 una vuelta a esa familia de los años 40. Entonces dice, la única generación, dicen ellos, la única generación es, o la serie de generaciones es la que nació entre los años 50 y 80. Discutible, pero... Alarmante también. ¿no? Alarmante, sí, también, ¿no? Bueno, entonces... Déjame más cierro en esa sí, parte. Sí. Ahorita que mencionó José Antonio la noción de familia como grupo, también tiene que ver un elemento interesante que ahorita hay una lamenta con la relación del concepto de familismo moral que desarrolla Banfield en los 50 para estudiar el mezzogiorno italiano. La incapacidad de creer, de que los sujetos crean en otras estructuras del sistema, obliga a regresarse a la familia como el único aspecto de confianza. La incapacidad de una sociedad para extender confianza más allá de la familia genera problemas en toda la estructura porque no puede haber participación política, concepción de ciudadanía y otro conjunto de elementos fundamentales que tiene que ver con los sistemas, con entender los sistemas abstractos, y que de nueva cuenta este problema que ahorita planteó José Antonio, que solamente una generación en un espectro grande de tiempo logró estos parámetros, habla del conjunto de sistema de contradicciones
que está presente en el proceso normativo y en la reproducción. Es decir, estamos siguiendo un esquema de reproducción social que no lo estamos cumpliendo, que se nos autoimpone como una estructura de deber ser, pero que generacionalmente estamos reprobando sistemáticamente en los procesos y que no estamos dando realmente cuenta de ello como una reinterpretación de lo mismo. Vaya, y terminamos generando reformas como la laboral que institucionaliza esos procesos de estos desencuentros de la norma. Y es un elemento que se tendría que poner en discusión fundamentalmente a partir del grupo familia, y no es en balde que en México, como en muchos otros países, y ahí está la encuesta mundial de valores de Ingelhardt del 2000-2005, no, antes de la 2000, bueno, 2005 sí decía eso, que la familia, para fundamentalmente las sociedades latinoamericanas y muchas otras, tiene una significación superior con relación a cualquier otra institución. Y no es en balde que en buena medida tiene que ver con el grado de desconfianza que los sujetos sociales tienen con el resto de las instituciones, como una posible tesis. Sí. Bueno, pues pasamos a lo de... No, ya me estoy yendo al revés. Si quieres, yo inicio con las primeras. Okay. Esas, sí, las educativas. Ok. Bueno, para seguir con la misma, ahora sí ya van a estar aquí presentes. Para seguir con las estrategias que se utilizaron para estudiar a los jóvenes universitarios, en principio, y como bien se menciona, elegir estudiar una carrera universitaria para los jóvenes es un momento definitorio en sus vidas. Sigue siéndolo, sigue teniendo un gran valor en sus trayectorias, y para muchos, hasta antes de tener el primer hijo, consideran que es la decisión más importante que han tomado en sus vidas. Optar por los estudios profesionales implica una relación diferenciada también. Para los pioneros implica una opción de elegir aventarse otros 5 años en su formación. Y para los herederos implica un proceso de continuidad normal. Es como lo que sigue. Como que el proceso de inercia social les golpea y atañe tan directamente que ni siquiera lo dimensionan mucho. Y en cambio, los estudiantes de primera generación sí racionalizan esta elección y entienden que es muy importante el tomar la decisión de estudiar estudios profesionales y casi resistir los embates que vengan porque están estudiando su carrera. Lo hacen con un principio de incertidumbre que no está presente en otros estudiantes. Esto viene a cuenta con el siguiente punto, que es seguir con la tradición familiar. Los herederos que tienen una relación directa con sus padres de formación siguen en buena medida lo que estudió el padre. ¿Dónde se ve fundamentalmente o en qué carreras para los estudiantes universitarios se ve este proceso de continuidad? De hecho sí, es derecho, medicina, contaduría, arquitectura. Y recientemente todo apunta a que sea ingenierías. El problema es que las ingenierías como carreras han sido tan diversificadas, excepto la civil, que son de nueva construcción y por eso no tienen este arraigo. Pero esas otras carreras que mencionaron y que están presentes en estos jóvenes, en la imaginaria de estos jóvenes, porque significa también una noción de certidumbre. Y también es como que tienen conocimiento del campo de trabajo del padre o de la madre, y generalmente se siguen esos eslabonamientos. Curiosamente, también incurre un elemento de género. Es el padre el que pasa la estafeta, no la madre. Pese a que los dos tengan carreras universitarias, y en muchas ocasiones incide más la carrera del padre que de la madre. Dato que todavía no se analiza mucho, pero que así está funcionando. Y por otro lado, la elección de carrera por parte de los universitarios de primera generación sí tiene que ver con una racionalización del qué voy a estudiar. Yo me he encontrado casos en donde dices, bueno, la verdad es que lo que yo quería estudiar era filosofía o ciencia política. Pero la verdad, como lo que yo quiero en futuro es comer, pues mejor me estudio contaduría o administración, o optan por una serie de carreras que están más contempladas en el imaginario de que van a tener un trabajo y van a tener cierta certidumbre. Al menos en los estudiantes que transitan de la preparatoria a la universidad, así funciona particularmente. Hay una racionalización mayor en estos que tienen es la primera generación que estudia en una universidad.
lo cual tiene que ver con optar por estudios pensando en la retribución económica. La racionalización del beneficio atañe fundamentalmente también a carreras como ingeniería, por ejemplo, que ahí pasa un elemento particular. Las carreras de ingeniería tienen, y me adelanto un poco para establecer cómo tiene que ver los procesos de formación. En la formación de los estudiantes de ingeniería en la UNAM hay una constante. Saben que van a tener empleo, independientemente de la ingeniería que cursen, que es una prerrogativa que no tienen la mayoría de los universitarios de otras carreras. De hecho, se socializa entre ellos que no importa ser el mejor, lo importante es acabar los créditos y en la medida de lo posible y lo más rápido que se pueda, tener el título. ¿Por qué? Porque la relación entre oferta y demanda para los mercados es muchísima para un ingeniero en telecomunicaciones, un petrolero, y además que el tránsito de los estudios al empleo en esta facultad en específico, la de ingeniería, cuenta con redes que no tienen otras. Está Telmex, está ICA, está Pemex, están todas estas estructuras ya armadas que casi forman cuadros ad hoc y que incluso hay programas de alto rendimiento que focalizan a estos estudiantes para poder incorporarlos en sus filas. Entonces, es la forma de cómo es la experiencia de un universitario, es diferencial en términos, primero, de los factores que mencioné antes que tienen que ver con el origen de clase y todo esto, pero también tiene que ver con la carrera que estudian. Si incidentalmente un pionero de bajos recursos cae en una carrera de ingeniería y resulta que le va bien y puede hacerlo de manera sucesiva, tiene muchas más posibilidades de inserción en una estructura normativa, así como el deber ser normativo de reproducción y de emancipación, que otro tipo de estudiantes en condiciones semejantes de su adscripción de origen, por ejemplo. Caso contrario con los estudiantes de humanidades, por ejemplo, los de letras hispánicas, letras itálicas, que en buena medida realizan docencia sin querer ser docentes, porque es básicamente el campo de trabajo que tienen a la mano. Y ocurre también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en otras facultades que tienen esta noción de esta orientación de humanidades o estudiar ciencias sociales. Por otro lado, también los estudiantes de Derecho cuentan con un proceso formativo que es semejante al de Ingeniería, con la diferencia de que el campo está saturado. Y ahí vienen las implicaciones que tienen que ver con el trabajo. Para un estudiante de Derecho, trabajar en un despacho, aunque sea de arrastaplumas, es fundamental para poder incorporarse posteriormente a un empleo y tiene que ver directamente con su formación universitaria. Está mal visto incluso para los estudiantes de Derecho que nunca hayan participado en algún despacho o asistido a algún profesor. Caso contrario con los estudiantes de Física o de la Facultad de Ciencias, en donde fundamentalmente sus esfuerzos están concentrados hacia su formación. Y participar paulatinamente en un proyecto de investigación es un elemento de gran importancia, pero lo consideran como un adendum, no como un elemento fundamental que constituye su formación. Y este conjunto de diferencias marcan trayectorias y definen la orientación de las carreras y de cómo es la experiencia universitaria en cada una de las facultades para estos universitarios. Y viene a cuento también que para todos en general, un elemento que sí los homologa a los estudiantes universitarios, está esta necesidad de hacerse de credenciales, de hacerse de títulos. Puedo ponerlo de esta manera. Si en buena medida la universidad o la educación en general como representación social no garantiza procesos de emancipación exitosos, como otrora lo hacía en los 60, por ejemplo, hoy día no contar con esos estudios es una muy mala estrategia para insertarse. ¿Cuál es el elemento que puede atemperar estas diferencias? Hacerse indispensables a partir de un conocimiento muy particular que sea de la necesidad de muchos. Un ingeniero en telecomunicaciones, repito, o un electrónico o un mecatrónico tiene esas características. Sabe que sus conocimientos son bien valorados,
que pocos los tienen y que su espacio es bien pagado. Eso le permite una planificación distinta con relación a un especialista de letras alemanas que no tiene tanto campo de trabajo, que puede tenerlo y existe y se puede hacer, pero no viene con mucho trabajo detrás. Cuesta mucho más trabajo para estos que para los ingenieros, por ejemplo. Y hacerse de credenciales, por tanto, es un elemento que los equipara. La licenciatura tiende a bajar su nivel de importancia y su valor social porque se masifica estúpidamente, pese a que sea menos del 20% de la población de jóvenes los que llegan a la universidad. Y sin embargo, a ese 20% se le ningunea con un título universitario porque reduce su valor. Y cada vez el valor de los estudios de posgrado tiene más valor para tener empleabilidad en algunos espacios. Caso contrario en ciertas facultades, pero en humanidades y en ciencias sociales es fundamental. Y viene a cuento sobre los estudios de posgrado y familia y el momento de las decisiones. Retomando una entrevista que hice hace unos años, una chava del posgrado en filosofía y letras, no es cierto, era en estudios políticos y sociales, en la Facultad de Políticas de acá, tenía en ese momento 26 años. Era una hija de primera generación en la universidad y la presión social aumentaba en torno a ella diciéndole, y la frase era textual, bueno, ¿y para cuándo trabajas, mija? Esta noción de, ¿y cuándo es que verdaderamente todo lo que se ha invertido en ti se va a ver restituido en la familia? Y ella, además, ella tenía la otra de que el novio ya quería hijos. Entonces estaba en un momento definitorio en su vida de si continuaba el posgrado y continuaba una trayectoria académica o se incorporaba a trabajar y tenía un hijo como quería el novio y su familia. Ese tipo de situaciones límite que pueden poner a muy exclusivo 20% de la población y específicamente algunas mujeres, habla de un elemento que es otro elemento de contradicción de la reproducción sistémica. No puede concebirse que una universitaria verdaderamente esté en esta disyuntiva para atemperar la incertidumbre que vive en términos de cómo se va a insertar socialmente. Y en ese sentido, los estudios de posgrado cobran cada vez un significado mayor y la relación con la familia, sea la de origen o sea la que se va a formar, tiene una vinculación directa. Porque también, además, todos los entrevistados los de posgrado coincidieron que estudiar un posgrado es un reventador de relaciones. Por el nivel de exigencia, por el tiempo que se pasa ahí mismo, porque a menos que la pareja esté en los mismos vericuetos que uno, e incluso ni entonces, el problema estriba en que no hay una comprensión práctica ni por parte de la familia, ni por parte de los amigos, ni por parte de la pareja, de que lo que están haciendo es una inversión. Y que además no es seguro, y que esta inversión no significa verdaderamente certidumbre. Lo cual viene a colación con el siguiente elemento que en muchos de los egresados universitarios tiene que ver con la noción de vivir de las becas. Hay jóvenes que dejaron de ser jóvenes viviendo de becas. O sea, hay jóvenes que llegaron al postdoc sin haber trabajado nunca en sus vidas a los 33, 35 años o más y haber vivido de un sistema de becas diciendo finalmente, bueno, ahora sí ya me voy a incorporar a trabajar. Absolutamente son los menos. Pues son poquititos, sí, pero los hay. Y esos también describen otro elemento de cómo se concibe el estudiante universitario concibe a la universidad. Y hablo de los casos de élite, pero en buena medida también hay una representación de que estudiar significa dinero, de que seguir formando parte de la institución y seguir estudiando me significa dinero. Entonces es un elemento que también tiene que ver con la formación y define orientaciones. Los estudiantes de física, los estudiantes de matemáticas, tienen esta idea ya muy en claro, porque incluso los procesos de inserción cada vez son más complicados. Me adelanto un poco a las estrategias de inserción y al tercer punto que desarrollaremos,
Pero, por ejemplo, yo tengo el caso muy cercano, un amigo que estudió una ingeniería que trabaja un tema muy específico que tiene que ver con la difusión de la luz. Y le digo, bueno, ¿y dónde vas a trabajar después de que ya hiciste el doctorado y todo esto? No, bueno, es que en México no puedo. No existe un espacio donde él pueda desarrollarse más allá de dar docencia para enseñar a otros lo que sabe y que lleguen a la misma conclusión de que tampoco pueden hacerlo en el mismo lugar en donde viven. Y esto tiene que ver con cómo se concibe la universidad. Y viene a cuento en términos de cuál es el modelo de universidad que se está trabajando. Uno que tiene que ver con la formación de jóvenes o universitarios para el trabajo, u otro para la formación de cuadros universitarios que tengan un expertise altísimo de un doctorado, y que tengan una formación muy particular. Pongo el caso también concreto de un doctor en la Facultad de Ingeniería que le dicen doctor Bubbles, porque lo que hace es que específicamente su doctorado se basa en el estudio de la dinámica de las burbujas en el petróleo. ¿Y cómo es que se mide para todos los procesos de extracción y todo esto? Su conocimiento es tan específico que lo contratan carísimo y siempre va a tener trabajo, pero vaya, está en esta idea y esta apuesta hizo. Esa racionalización de carrera fue la que hoy está capitalizando. Pero como se pueden dar cuenta, es un mosaico enorme y heterogéneo las posibilidades de inserción que pueden tener los universitarios en función de la formación que están recibiendo y las informaciones que tienen respecto de cómo está el mundo después de desembarazarse de la universidad. Para aquellos que, bueno, no, eso ya lo dejo para la siguiente parte para no adelantarme tanto, pero lo que sí reitero aquí es que la formación es disímbola, es heterogénea y muy variada en función de las facultades, y que en buena medida algunas facultades sí tienen muy en claro que la formación es para el empleo y otras tienen muy en claro que la formación es para un estudiante que tenga conocimientos universitarios, pero el problema está en que tampoco hay demasiados espacios de inserción laboral para este grupo. Y bueno, hasta ahí serían unas estrategias normales. Sí, y además para cerrar esto, siempre me gusta contraponer el tema porque, por ejemplo, en mi caso hice entrevistas a jóvenes no universitarios. Y la realidad es que mientras cuando uno hace entrevistas a profundidad o historias de vida con muchachos y muchachas, el tema de la familia es una cosa impresionante. O sea, hay tal relato y tal diversidad y puntualización de cosas que uno acaba claramente consciente de que la familia es muy importante para la gente, ¿no? Y para los muchachos, para esta generación. Otra cosa sucede para los no universitarios cuando entra uno al ámbito de la escuela. Después de todas estas narraciones que uno puede obtener con los muchachos en torno a la familia, donde por cierto el tema de la madre, ahora sí que de la mamá, pues, es central. O sea, lo digo usando a Derrida. Hay un texto de Derrida muy famoso que se llama Los espectros de Marx, ¿no? Que habla como finalmente el capitalismo, a pesar de todo, siempre el espectro de Marx lo trae ahí permanentemente, entre que lo asusta, discute con él, etcétera. Entonces, aprovechando esa imagen, yo digo que igual la generación actual tiene a la madre como un espectro, independientemente que se tengan, y sobre todo las mujeres, ¿no? Tienen a la madre permanentemente en la cabeza, y a veces siguen discutiendo con ella, y a veces, y en las narraciones que uno va obteniendo, es que mi madre me dijo, es que no entendió mi madre, ¿no? Es impresionante el tema, sobre todo en el caso de las mujeres. Y en cambio el padre, siempre digo, no es un espectro, es como un fantasma, como una cosa que pasa por ahí. Que ya ni provee. Que ya ni provee. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero en el caso de las narraciones de la escuela, para los con los universitarios mejora sustancialmente la narración, el relato que hacen en torno a lo que les sucede en la escuela. Pero en los no universitarios, bueno, y a ver, cuéntame entonces cómo te fue en la escuela. No, pues bien. Pero a ver, cuéntame
sucesos importantes. Ah, pues ahí conocí a mi novia, al reventón, los amigos. Oye, pero eso no es la escuela, eso es lo que sucede alrededor de la escuela. Entonces, hay una falta de relato de lo que sucede en la escuela. Y ustedes dirán, bueno, eso es que cuando uno relata las cosas importantes de la vida, las cosas que no son relevantes, uno no las narra. No voy a narrar que hoy me levanté a lavarme los dientes con cierto tipo de pasta, digo, no es relevante. Entonces, el asunto es que para el no universitario, la escuela es un asunto que no es relevante. Complicadísimo hacer que narraran qué sucede, por ejemplo, en sus salones de clase a muchachos que estudiaron hasta preparatoria o hasta secundaria. Medio forzados empiezan, pues es que un maestro. Bueno, ¿y algún aprendizaje significativo que tuviste? No, pues no. Entonces, el tema de la escuela y de la formación previa a la universidad es complicado para la nueva generación. No hay un relato que marque a las vidas de estos muchachos. Y dos, el tema, por ejemplo, precisamente de los pioneros. ¿Qué pasa cuando tu padre es mecánico y tú estudiaste ingeniería mecánica? La red de tus padres ya no te sirven. Cuando tu padre es abogado y tú estudias leyes, pues, me imagino que las redes, ¿no?, ayudan mucho. Sobre todo porque, según las encuestas, el primer trabajo, más bien el primer empleo, fundamentalmente se logra gracias a los contactos familiares. Quien no tiene esas redes, quien no tiene palancas, en términos clásicos, está complicadísimo que encuentre un empleo. Entonces, ese es otro elemento precisamente de esta importancia de las redes formativas con la consecución del primer trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema en torno a estas generaciones de pioneros donde las redes familiares ya no les funcionan. Es más, yo diría que a veces hasta les estorban. Pero bueno, si quieren descansamos 5 minutos y volvemos al último tema. 15 minutos, pero me parece bien. Pero antes de que vayamos al receso, les quiero dar una triste noticia. El próximo viernes no vamos a tener sesión, entonces hasta el 19, porque los trabajadores administrativos de la universidad no laboran ese día. Entonces, por eso, no. Entonces seguimos hasta el 19, ¿verdad? Y entonces vamos a tomarnos unos 15 minutos, 10 minutos para volver a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Luis Antonio.